Me gustaría un poquito escuchar tu opinión, tu visión de qué es ahora de los mercados globales, del mercado bursátil post pandemia, ¿no? Ya hablamos un poquito del mercado laboral en Estados Unidos y cómo ahora este mundo post pandemia ha cambiado un poco, ¿no? La situación, en especial aquí en Estados Unidos, pero en todo el mundo, y cómo eso presenta de alguna manera oportunidades para los mexicanos y para inversionistas mexicanos. Sí, estamos viviendo una época muy interesante por la cantidad de variables que estamos enfrentando, realmente que no se habían conjuntado en más de 100 años. Tú mencionaste una pandemia que cierra al mundo, hay un confinamiento que detiene toda la producción mientras las personas estaban protegiéndose de una enfermedad mortal, separa la producción de bienes y servicios en todo el mundo, se generan una serie de respuestas del mundo ante ese llamado cisne negro. Un cisne negro es una cuestión única que no se había tenido antes, inesperada, pero que distintos países empiezan a utilizar herramientas más o menos parecidas para contrarrestarlo, pero los efectos no se pueden prever todos con certeza. Entonces, algunas de las respuestas que tenemos hoy siguen siendo como una prueba o un experimento. Entonces, recuerda que al entrar la pandemia, algunos países otorgan estímulos fiscales y monetarios, y lo voy a explicar. La parte de estímulo fiscal es una carga menor para familias y para empresas de aportación de impuestos. Entonces, en el caso de Estados Unidos, que es donde vivimos y trabajamos, el estímulo fiscal tomó la forma de cheques o pagos que el gobierno hizo directamente a las pequeñas empresas, grandes empresas y a los individuos. Al decir cheque o transferencia, concretamente, más o menos alguien que había quedado desempleado, y esto es interesante porque no se conoce bien en México, pero alguien desempleado pudo haber llegado a recibir 20 a 25,000 dólares por no trabajar o mientras estaba sin trabajar. Un pago directo del gobierno a los individuos de 25,000 dólares significa para una familia 40 o 50,000 dólares en un espacio de 10 meses al empezar la pandemia. Es una respuesta muy poderosa y replicada en otros países, ninguno tan generoso como fue el de Estados Unidos, pero es un ejemplo de un estímulo fiscal. Lo mismo pasó para empresas pequeñas y medianas. Había, por ejemplo, el programa de PPP, que por sus siglas en inglés es un programa de apoyo temporal a empresas, que recibían también apoyo por el número de desempleados que tenía para que les pudiera seguir pagando su sueldo, aunque no se presentaran a trabajar. Esto no se vio en Latinoamérica a nivel de Estados Unidos, pero es un ejemplo del estímulo fiscal contra la pandemia. El estímulo monetario es a un nivel general de la economía, es un estímulo macro que ahora es un gran tema de discusión por lo que son tasas de interés que los bancos centrales imprimen a toda la economía. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos tenía un nivel de tasa de interés cercano a cero. Cualquier crédito del gobierno a los corporativos grandes estaba cercano a cero. Las hipotecas estaban cercanas a cero. Los depósitos bancarios cercanos a cero. No ganaba nada un depositante por tener su dinero en el banco. Ante la pandemia hay un efecto normalmente de estimular. Se mantuvo cerca de cero para no ser una carga contra la economía. Y conforme se sale de la pandemia, o sea, ya llevamos 2 años desde el 2020 al 2022, es insostenible tener un nivel de estímulo tan grande. Entonces, no nada más las tasas de interés, sino que si una compañía sale a buscar financiamiento a cero, ¿quién crees que era el que le prestaba? El que compraba los bonos que emitían las compañías cerca de cero era el mismo Banco Central. O sea, era también una forma de estímulo monetario el que el Banco Central comprara toda la deuda a casi cero de tasa de interés de todos los corporativos grandes. Entonces, todo esto después de 2 años tienen que empezar
a revertirse. Y la forma de revertirlo es subiendo gradualmente las tasas de interés, lo cual empieza a crear efectos no esperados porque ciertas partes de la economía no estaban listas para obtener financiamientos a mayores tasas. El ejemplo más sencillo que pudiéramos poner es si en alguna época tú tienes una casa a una tasa, vamos a decir, variable del mercado, que comprabas una casa a una tasa del 3% anual y de repente empiezan a subir las tasas y ya no vas a pagar una tasa de 3%, sino que ahora la tienes que pagar al 8%, ese gasto adicional de interés puede hacer que seas incapaz de pagar tu hipoteca. Lo mismo se traduce para las compañías que tienen que pagar cada vez tasas de interés más altas. Su flujo de ingreso puede ser insuficiente para el servicio de la deuda. Si algún país tiene deuda emitida a baja tasa de interés en dólares y de repente tienes que pagar una tasa de interés del doble o el triple, puede hacer que un país tenga una diferencia o un déficit provocado por el mayor gasto en deuda, solo por la tasa de interés. Entonces, regresando al punto inicial, los estímulos fueron financiero y monetario hace 2 años. Ahora mismo estamos viviendo una serie de desafíos para poder poner al mundo en una nueva normalidad económica y financiera por el efecto de estas dos respuestas a la pandemia. Las finanzas de un gobierno o para un país en general, para una región, hay consecuencias importantes. El futuro inmediato nos está viendo cambiar de una globalización, de una tendencia que venía para el caso de Norteamérica con el TLC o el Tratado de Libre Comercio, o ahora llamado TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, ahora es no a una globalización necesariamente, sino a una regionalización. Y eso nos lleva a ver las oportunidades que me preguntabas, también no solo desafíos, sino oportunidades para posicionarse como región, para tomar ventaja de lo que será el mundo después de recuperarse de la pandemia. Un término como nearshoring, que quiere decir ya no producir a nivel de una eficiencia global como buscar el país de menor costo que pudiera estar en Asia, como es China o Taiwán o Singapur, etcétera, a traerlo regionalmente ya cerca de los mercados. Ahí México toma una relevancia importante porque habíamos dicho que siendo Estados Unidos el país de mayor importancia o relevancia, es el del mercado mayor. Y para México, producir para ese mercado mayor representa una gran oportunidad. ¿Cuál sería a lo mejor tu recomendación o tu consejo para el empresario, el inversionista en México, aquí en el sur de Estados Unidos, para tener en mente, ¿no? En este nuevo contexto, con estos nuevos retos o oportunidades, qué son a lo mejor cosas clave que deben de estar en la mente del inversionista, del empresario mexicano, para saber tomar ventaja, ¿no? O aprovechar estas oportunidades y estos cambios que se están viendo en los mercados? Claro. Siempre se mantiene la necesidad de diversificarse. Entonces, para inversionista hay que tomar en cuenta que la diversificación por moneda o divisa y país es importante. Eso es antes, después y durante un periodo de estrés como la pandemia. La justificación de tener una base para inversionistas en Estados Unidos que resuelva necesidades de individuos y empresas que tienen la necesidad de diversificación sigue siendo importante. Segundo, hablaríamos de que como Estados Unidos sigue siendo el país más importante del mundo para la economía, aquí tenemos las herramientas pues, más avanzadas para poder tener éxito en las inversiones globales. Entonces, para un mexicano sigue siendo válido el resolver parte de sus necesidades financieras en compañías como la nuestra en Estados Unidos. Y tercero, que aquí podemos servir a cualquier cliente del mundo con no solo las mejores herramientas, sino la mejor gestión o asesoría financiera. Tenemos la parte tradicional de diversificación de riesgo, la parte de actualidad en cuanto a tendencias mundiales que las podemos leer mejor y la del liderazgo en temas financieros. Entonces, Estados Unidos no va a perder ni su fortaleza como economía, pero tampoco creemos que se vaya a perder hasta donde alcanzo a ver en cuanto a su habilidad para que sea basado en Estados Unidos, donde podamos tener la mejor solución a nivel global para las inversiones. Los sistemas financieros, el nivel de regulación
y protección. Los distintos exchanges o bolsas de valores, los de Estados Unidos siguen siendo los que mejor protegen ante las distintas opciones que hay en el mundo. IPADE. The World Calls.